Buenas a todos y bienvenidos a Zona Casio, bienvenidos y bienvenidas. En 2024 vuelven los 70, no sé si lo sabéis, pero así parece ser. Ya sabéis que, bueno, nosotros en Zona Casio fuimos los primeros en informar en general a todo el mundo de la aparición de un nuevo Casiotron, el TRN 50, que conmemoraba el 50 aniversario de Casiotron, porque Casiotron es la firma, la marca bajo la que Casio comercializaba en 1974 los relojes. En los 70, los relojes hasta el 78 o 77, no sé, no recuerdo muy bien, todos los relojes de Casio eran Casiotron. Sí que es cierto que incluían la palabra Casio, pero como marca eran los Casiotron. Y bueno, en aquella época se les conocía por Casiotron. Pues, bueno, yo sé que algunos bastantes de los que seguís estos podcasts y los que estáis siguiendo Zona Casio, pues tenéis pues cierta edad ya, ¿no? Así que aún os recordaréis como yo que en aquellos años, en los 70, los relojes digitales de Casio no se llamaban Casio. Ibas a una tienda y pedías un Casiotron, y entre la gente, los que hablaban en las conversaciones, cuando se hablaba de relojes digitales, pues Casiotron, se mencionaba Casiotron, y Casiotron ya tenía bastante buena fama, Es cierto que, bueno, como digitales tampoco eran los más reconocidos, porque había muchísima competencia. Bueno, en los 80, a principios de los 80 ni hablemos, había marcas de todo tipo, pero en los 70 Casiotron era una marca importante. Y bueno, ellos comenzaron fabricando relojes bajo la marca Casiotron, pero su línea de negocio era las calculadoras, una de sus líneas de negocio más importantes. Las calculadoras, que también tendrían mucho que decir durante los años 80 en Casio. A día de hoy, en la actualidad, bueno, antaño Casio tenía muchas líneas de negocio, ya he hablado de algunas de ellas bastantes veces, no os voy a cansar con ese tema, pero en la actualidad la línea principal de Casio es relojería. Casio, los beneficios de Casio le llegan, sobre todo, se mantiene, sobrevive gracias a la relojería, gracias a los relojes que fabrica, a G-Shock, que tiene mucho tirón, y bueno, ya en su día Collection, y que sigue teniendo también mucho tirón Collection, y Vintage, que también cobra cada vez mayor importancia dentro de Casio. Pero vamos, que es muchas gamas, muchos modelos, muchas variantes, mucha variedad, pero relojes, relojería es lo principal que suele de lo que suele obtener beneficios Casio. Por lo tanto, celebrar el 50 aniversario de Casiotron, o sea, del nacimiento de la fabricación de relojes, del nacimiento de la marca, o de la introducción de la marca Casio en el mundo de los relojes, y del nacimiento de Casiotron, de sus modelos de relojes, pues es muy importante. Y a partir del próximo año celebra el 50 aniversario y se lanza el modelo del que os comentaba, el TRN 50. TRN no tenían los Casiotron variante TRN, pero sí que Casio, porque no es la primera vez que hace una reedición, cuando a mediados del 96-97 y lanzó para Japón una reinterpretación de Casiotron con modelos muy fieles a los originales, pero vueltos a fabricar con módulos inspirados en aquellos, pues que eso sí que eran módulos inspirados en aquellos, tenían funciones de reloj
puro y duro, o sea, funciones relojeras, no más tan tecnológicas como el que va a salir, como el TRN50, pero con una estética como los de antaño, y eran los TRN. Estos sí que fueron los TRN y se denominaron TRN. En aquellos años, en los 70, Casio los denominaba como QW, es decir, Quartz Watts, o reloj de cuarzo. Y bueno, en este nuevo TRN50 pues acertadamente sigue la nomenclatura de los 90, denominándolo TRN de Casiotron. Es muy acertado, digo, porque QW es el acrónimo que utiliza, que utiliza y que utilizaba históricamente para los manuales, así que llevaría bastante confusión. Yo creo que no sería adecuado. Es mejor TRN50, pues obviamente ya sabéis por qué. TRN50 porque es el 50 aniversario. Un modelo muy interesante, y como os digo, en 2024 parece que va a ser el año de los no sé, como si volvieran los 70, el año del protagonismo, de la vuelta al protagonismo de la década de los 70, que yo siempre lo he dicho, en Zona Casio siempre lo hemos dicho, los 80 fueron unos años muy interesantes, y aparecieron muchas cosas, pero los 70 no le va la saga. Los 70 eran unos años en donde todavía no hubo la vorágine y los, no sé, por ejemplo, la aparición de plásticos y la masificación de plásticos y estas cosas, todavía se vivía bastante de los 60, y bueno, era un punto intermedio muy atractivo, muy interesante, muy atrayente, y no sé, yo ya os digo que creo que los 70 por lo general están bastante olvidados, pero fue una década muy interesante en todos los sentidos, y bueno, hombre, es verdad que hay países donde lo pasaron mal, y en los 80 también hay países donde lo pasaron mal, que se lo preguntan a los chinos, pero a nivel general los 70 son también una década que merece la pena recordar, rememorar. Y en el 2024 pues va a ser una buena oportunidad por varias razones, porque Casio va a presentar ese reloj, o sea, va a comercializar ese reloj, lo va a presentar porque, bueno, oficialmente todavía no está presentado, todo lo que ha habido son filtraciones, y va a lanzar ese reloj, y otras marcas también van a volver a los 70. Una de las más sonadas y que más me ha llamado la atención es Renault, que va a volver a resurgir, o va a volver a comercializar el Renault 5. Es cierto que no tiene nada, o bueno, sí, tiene mucho que ver, pero en el fondo no tiene nada que ver con el modelo de los 70, porque es un automóvil totalmente actualizado y con tecnología actual, tal es así que es eléctrico, que va a ser eléctrico, pero bueno, en imagen es muy fiel al original, es una precisidad, la verdad, y no sé, es un gran acierto, lo mismo que Casio. Casio va a lanzar su reloj fiel al original, pero dentro va a llevar la tecnología actual, Bluetooth, receptor, o sea, hay un módulo muy completo. Es más o menos lo que hace Renault, y claro, muchos o algunos o bastantes quisieran ver un Renault 5 vuelto a fabricar como los 70, cosa que no es posible, en Europa al menos, por las leyes anticontaminación, pero que vamos, que no es posible tampoco, porque ni siquiera pasaría los estándares, los controles, los necesarios controles de seguridad actuales. Eso, aparte de que realizar con todos los dispositivos que le tienen que meter al Renault 5 tal como eran aquellos años, es imposible.
Y en relojería, pues sí, sería más factible, pero yo creo que acertadamente Casio ha hecho lo mismo que Renault, que es coger la estética, en este caso mucho más fiel, del reloj original del 74 y comercializarlo con tecnología actual. Algunas personas se quejan de la incorporación de eso, de tanta tecnología como Bluetooth y demás, pero bueno, yo personalmente no me molestaría, o sea, creo que molesta más el Bluetooth, por ejemplo, modelos como la GMV B5000, pero bueno, eso depende también de gustos. En todo caso, pues un lanzamiento muy interesante que se une a otros lanzamientos en otros sectores, como el mencionado Renault, y que bueno, que va a ser un año por lo menos muy prometedor en ese sentido, y los 70 vuelven a coger protagonismo.